¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren y nos estén viendo. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. En esta ocasión, hablando de temas relacionados con la parte psicológica, en un momento les voy a presentar a mi invitado. El tema de hoy es la gestión del estrés. Recuerden también que si quieren impulsar su marca aquí en Ixtapas y Guatanejo o alrededores, pueden venir con los chicos de Marea Studio. Voy a presentarles a mi invitado, ya está por acá. Mi amigo más que mi invitado, porque la verdad es que tenemos tiempo colaborando juntos. Él es licenciado en psicología, técnico en gestión integral del riesgo, técnico en urgencias médicas, diplomado en terapia cognitivo-conductual, instructor en gestión del estrés, director de su propia consultoría GP. Tiene maestría en psicopedagogía y docencia en nivel medio superior y superior. Y también en técnica terapéutica psicológica, entre muchas cosas más. Me tardaría un montón de tiempo diciendo todo su currículum, pero hemos tenido la fortuna de poder coincidir y hoy está con nosotros el psicólogo David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí con todo el ánimo para poder ayudar, ¿verdad?, a la gente a través de este trabajo que tú estás realizando. Okay. Pues bueno. Pues a darle. Gestión del estrés, para poder iniciar. Me gustaría que compartieras con las personas qué es el estrés o cómo es que a veces las personas entendemos el estrés, si hay áreas o aspectos de cómo se puede trabajar o atacar, pero primero creo que reconocerlo sería lo más importante, ¿no? Claro que sí, fíjate que es un asunto de salud pública, ¿verdad? Que muchas veces hemos visto nosotros que la gente tiene esa confusión sobre lo que es el estrés. Pensamos que el estrés tiene que ver con el estado de ánimo o tiene que ver con los problemas, ¿verdad?, que nos agobian a nivel psicológico. Sin embargo, no es así. Es decir, sí tiene una correlación, pero no es exactamente eso. Cuando nosotros hablamos del estrés, estamos hablando de un problema fisiológico, que bueno, no es problema, finalmente es algo normal que sucede en el cuerpo, en el que el cuerpo se prepara para huir o enfrentar alguna situación. A manera muy sencilla, a nivel fisiológico, cuando existe un sistema de alerta, un sistema de alarma, que puede ser a lo mejor, no sé, una situación de emergencia, puede ser a lo mejor una situación que nunca me había sucedido, puede ser algún acontecimiento, ¿verdad?, que de repente me sale a relucir como que un familiar está muy enfermo, o incluso la muerte de algún familiar, pues que mi cuerpo se prepara para poder atender esa situación. Entonces, de manera inicial, vamos a ver que los cambios fisiológicos son inmediatamente que la respiración aumenta, que el corazón empieza a latir más rápido, que la presión sanguínea para poder distribuir este oxígeno que está entrando, pues obviamente tiene la tendencia a aumentar, ¿no? Podemos encontrar que la gente empieza a sudar, que la gente empieza a tener situaciones como que la pupila se hace más grande, que a lo mejor, pues, si tenías, se escucha chistoso, ¿verdad?, pero si tenías ganas de hacer del baño, ¿qué crees? Se omite esa situación porque tu cuerpo necesita atender una demanda mucho más importante. Generalmente hemos asociado nosotros el estrés como algo negativo, pero la realidad es que el estrés puede ser tan positivo, pero evidentemente también puede ser negativo. En términos técnicos, si nosotros hablamos de un estrés positivo, lo vamos a denominar eustrés, y cuando hablamos de un estrés negativo, puede ser denominado distrés. El eustrés es que tú te preparas para un acontecimiento importante, como aquel universitario que está por terminar la universidad, que sí es cierto, se puede ver agobiado por los trabajos finales, porque quedan a lo mejor algunos meses para salir, y todas las situaciones que tienen a ver cuando uno va a tener la carrera, como la clausura, la fotografía, y entonces estás agobiando demasiado, pero sabes que al final del día vas a ver una foto de terminación, vas a ver tu licenciatura finalizada, un sueño del cual tú habías estado buscando, luchando, y que finalmente se traduce a una gran sonrisa cuando te nombran, vaya, en la graduación, dicen tu nombre y bueno, por haber culminado la licenciatura que estabas haciendo. Por otro lado, el distrés, que es el más conocido, pues sucede a diario, ¿no? O más bien, los dos suceden a diario. Simplemente que la sociedad ha volcado más a una situación más negativa. Se le pone más atención a lo negativo. Es correcto, ¿no? Como en todas las situaciones, ¿no? Y ese es algo que debemos ir cambiando a nivel social, ¿no? Cambiar las situaciones negativas por ver situaciones positivas, ¿vale? Entonces, si nosotros asociamos todo este estrés a nuestra vida cotidiana,
híjole, vamos a tener algo que denominaba el doctor Hans Selye por allá de 1926, algo que se llama síndrome de adaptación general. Síndrome de adaptación general básicamente nos habla de 3 reacciones que vamos a tener en nuestro cuerpo a nivel fisiológico, que nos van a conducir, sí, a problemas psicoemocionales, a problemas psicosociales, y es ahí donde la gente pues necesita una solución. En términos propios del doctor Hans Selye, nos dice que de primera instancia pues aparece una fase de alarma, ¿no? Que esta fase de alarma es en el momento en el que tu cuerpo se prepara, ¿no? En este momento recibes una llamada, te dicen, sabes que tenemos que hablar, ¿no? Tu pareja, ¿no? Tenemos que hablar, ya sabes tú que va a suceder algo, ¿no? Generalmente repetimos, lo volcamos a lo negativo, pero a lo mejor puede ser algo positivo, ¿no? Como lo decimos en la sociedad, vamos a comer un pollito. Vamos a comer un pollito, y ya cuando te vas a comer un pollito quiere decir que algo malo va a pasar, ¿no? Sí, ¿no? Así se entiende, ¿no? Sí, ¿no? Pero a lo mejor te van a dar una noticia increíble. Exacto. Como el vas a ser papá, ¿no? Exacto. Y a lo mejor es algo que estabas esperando. Pero tu sistema de alerta ya se activó. Es correcto. Entonces dice que ahí empieza a suceder este fenómeno fisiológico, se empieza a alterar el cuerpo y pues bueno, te preparas. Por otro lado, pudiera ser alguna situación en donde te dicen, ¿sabes qué? Pues acaban de asaltar a una persona, ¿no? O a ti mismo te asaltan, y entonces tu cuerpo ya está dimensionando esto a futuro. Cuando pasa cierto tiempo, tu cuerpo genera la segunda fase, que es la resistencia. La resistencia consistiría en que tu cuerpo ya está de cierta manera acostumbrado a las situaciones que van después de lo que ya ocurrió. Si te asaltaron, por ejemplo, pues entonces tú cada vez que ves a una persona que tiene las mismas características del asaltante, pues te preparas y entras en ansiedad, y pues en algún momento quizá podrías entrar en depresión por otro tipo de circunstancias. Una vez que esto ya llega a un límite, porque tu cuerpo básicamente tiene límites, llega a una fase final que es el agotamiento, en donde ya tus habilidades para poder resolver problemas ya no son suficientes, y entonces ya entras en patologías o entras en situaciones psicológicas que ya requieren una atención mucho más elevada, mucho más importante, ¿no? Sí, justamente creo que el poder reconocer el cuadro que se presenta, lo primero, los síntomas que tú presentas a niveles de fisiológico, creo que sería lo más ideal. ¿Cómo saber cuando una persona ya presenta algún nivel o tipo de estrés? Me imagino que hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Sí, claro, pues mira. O sea, ya me mencionaste ahorita 2, pero en las escalas, me refiero que las escalas podrían ser, no sé, alguien, por ejemplo, que ahorita mencionabas tú que te dan una noticia, ¿no? Por ejemplo, no decías lo del asaltante. Y cuando tú ya ves las características de ese mismo asaltante, algo se alerta dentro de ti otra vez, o sea, no has trabajado el trauma, no has trabajado qué es lo que sucede ahí en la parte psicológica de la persona para volver a entrar en ese círculo de estrés. Ok, bueno, fíjate que primero, abarcando la pregunta de los tipos de estrés, podemos generar muchas clasificaciones, pero generalmente asociamos 3 clasificaciones oportunas, ¿no? Lo que es a lo mejor el estrés agudo, que es la situación que deviene inmediatamente después de un acontecimiento del cual no estás preparado. O a lo mejor sí estás preparado, pero tienes los recursos para solventarlos. Sin embargo, la emoción o la situación que deviene de todo esto es mucho más... Te sobrepasa, ¿no? Como la muerte de un familiar, o a lo mejor un accidente, ¿no? O simplemente el fenómeno de que te asaltan, ¿no? Porque digo, no sé, a lo mejor pues no tenemos... A lo mejor tenemos la ideología de que pues en donde vivo sí me pueden llegar a asaltar, ¿no? Ajá. Y eso me mantiene ansioso siempre, pero nunca me ha tocado el hecho. Entonces, cuando me toca, ahora sí se entra en un estrés agudo. Que finalmente, dentro de las características del estrés agudo, son 3 muy importantes, que deben de ir bajando conforme van pasando las horas o los días, ¿no? ¿Qué ocurre de manera inicial? Ocurre algo que se llama hiperexcitación o estado de hiperalerta. ¿En qué consiste? En que en cualquier momento sale un ruido a relucir, sale una voz por ahí de alguien que no es el asaltante, de alguien que se escucha mucho a tu familiar, y que entonces te pone a reaccionar como para ponerte alerta, ¿no? Sucedió, por ejemplo, en el sismo de la Ciudad de México, ¿no? Los más recientes que existieron, que fueron bastante fuertes. La gente quedó de cierta manera con la ideología de que podrían llegar a repetirse, ¿no? Estas famosas réplicas. Entonces, por ahí datos curiosos era que la gente tenía en sus celulares de repente tonos que se escuchaban como la activación de la alerta sísmica. Entonces te sonaba el celular y la gente inmediatamente ya estaba ubicando la ruta de evacuación o hacia dónde poder irse a colocar en una posición o en una zona segura, ¿no? Entonces, eso es algo natural y normal que ocurre, ¿no?
También debemos entender que nos pueden llegar las memorias recurrentes o los flashbacks. Que es dentro de ese estrés agudo. Es dentro de ese estrés agudo, ¿no? Que ocurre en donde tú estás sobrepensando la situación y de repente te llega a relucir nuevamente la idea de lo que ocurrió. Es decir, vuelves a revivir ese momento y te revictimizas, ¿no? Y también dentro de este proceso puede llegar a darse lo que es el fenómeno de el no querer hacer las cosas, ¿no? El ausentarse, la inacción, como la inacción, el ausentarse o simplemente el ausentarse de alguna situación, ¿no? Y entonces si me asaltaron en cierto lugar, evito, ¿no? El término correcto, bueno, sería la evitación. Me muevo de ese lugar, ya no voy por ese camino. O si quiere alguien tocar el tema, lo cambio, ¿no? Aunque ya no te vayan a volver a saltar, pero como que evitas el pasar otra vez por ahí por lo que genera dentro de ti, okay. Y volver a hablar del tema también, ¿no? Entonces, esos tres fenómenos ocurren en un estrés agudo que si nosotros lo trabajamos de manera inicial, tendrían la tendencia a bajar dentro de las próximas 72 horas. Si nosotros hemos notado que este estrés se mantiene elevado o en las características similares a como me ocurrió en el momento del suceso, entonces tendría yo que acudir a una asistencia de salud mental, ¿no? A lo mejor hacer un trabajo de contención con algún psicólogo y eso sería como lo suficiente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy notando que de repente tengo dificultades por esta situación, ¿no? Y ya pasaron a lo mejor algunos 2 meses, puedo entrar a lo mejor yo en un estrés vicario, que es el mismo estrés que estoy viviendo constantemente, en donde puedo tener yo altas y de repente puedo tranquilizarme, pero otra vez ocurre un fenómeno que no es nada que ver con lo que sucedió, pero me detona lo que ya ha pasado. Y finalmente ya viendo una situación más clínica, ¿no? Inclusive más psiquiátrica, el famoso trastorno de estrés postraumático, ¿no? En donde sucede que ya van varias semanas en donde me ha estado el estrés aumentando por la misma situación. Y aunque parecería que yo ya he disminuido las sensaciones, en algún momento llega a aparecer otra situación que me deviene el trauma anterior y entonces ya me lo genera como una patología. Y puedo yo asociar también a esto algo de ansiedad o algo de depresión, ¿no? Okay. Sí, justamente lo que te iba a decir, creo que aparecen otros síntomas como a lo mejor pudiera ser insomnio, no sé si estén relacionados, me imagino que sí, el insomnio, estar hiperalerta, o sea, siempre estar como creyendo que va a volver a suceder, pero estar constante, y me imagino que está relacionado con la parte del cortisol. Quiero pensar que las personas que se estresan en cualquiera de los niveles están siempre con un cortisol alto, ¿no? Es correcto. Fíjate que dentro de las patologías asociadas al estrés, o bueno, de las enfermedades que pueden llegar a aparecer junto con otros síntomas, podemos generar procesos, por ejemplo, a nivel muscular, ¿no? Que de repente pueden empezar a aparecer ciertos tics nerviosos, ¿no? Esto que de repente el ojito te empieza a brincar, o de repente empezamos a mover de más el brazo, de repente las piernas, ¿no? O a lo mejor de repente incluso caminamos sin un sentido. De repente empiezas a dar vueltas y te preguntan qué es lo que ocurre. Pues no sé, simplemente quise caminar porque mi ansiedad no me está dejando, ¿no? Pueden aparecer problemas gastrointestinales, que muchos de estos problemas gastrointestinales que tiene la sociedad no son por problemas propiamente de los alimentos, ¿eh? O sea, sí es cierto, sí hay problemas gastrointestinales por alimentos y por infecciones y demás, pero también hay muchas situaciones como diarreas, por ejemplo, exactamente, como situaciones en donde no puedes obrar bien y tiene que ver el estrés, ¿no? Porque ocurre precisamente una situación importante a nivel vascular. Tú mencionabas ahorita lo que es el cortisol. El cortisol, pues, es una hormona que aparece cuando estamos en estrés. Y algo que existe en el estrés es el proceso que se llama resistencia vascular periférica. Este término técnico lo vamos a utilizar para decir que el corazón va a bombear de manera automática sangre a espacios esenciales para la supervivencia. Claro. En este caso, cuando nosotros entramos en estrés, va a cubrir el corazón, la sangre hacia corazón, cerebro y pulmones, que son los órganos vitales, y va a enviar la sangre a lo mejor a tus piernas si es necesario correr, a lo mejor a tus brazos si es necesario defenderte, pero de ahí va a generar una restricción importante. No va a haber suficiente flujo al sistema gastrointestinal y entonces de cierta manera pudiera ser que ni el estómago ni los intestinos trabajen en sí como deberían de trabajar. Los paraliza de manera parcial y entonces esto produce que se genere el estreñimiento.
Entonces, una vez que tú logras liberar este proceso de estrés, el cortisol baja, empieza a funcionar nuevamente el cuerpo y ahora sí puedes ir pues ahora sí que hacer tus necesidades fisiológicas, ¿no? Pero muchas veces vamos a ver que es una diarrea lo que viene en consecuencia. Podemos encontrar también dentro del estrés que de esta resistencia vascular periférica podría generar que tanto nuestros brazos como nuestras piernas, si no necesariamente se van a utilizar en ese momento, se pongan fríos. ¿Por qué? Porque ocurre algo que se llama tolerancia a la isquemia. Tolerancia a que no llegue el oxígeno durante cierto tiempo a nuestros órganos, ¿no? Y a lo mejor pueden aguantar nuestros órganos hasta 45 minutos sin tanto oxígeno. Sin el flujo sanguíneo del oxígeno. Puede aguantar incluso nuestros músculos, nuestro sistema muscular puede aguantar hasta 2-4 horas más o menos, ¿no? Entonces, por eso es que ocurren estos cambios fisiológicos, ¿no? Ahora, en relación con la parte de... Alguna vez escuché a un psicólogo, creo que es psicólogo, que mencionaba que la gran como la gran epidemia después de la famosa pandemia que tuvimos es que a raíz de eso se desarrolló como una adicción a pensar. O sea, caímos en esta pandemia y después fue la gente sobrepiensa mucho las cosas y a partir de ahí se viene la segregación de cortisol, el estrés, muchas cosas. ¿Cómo podrían las personas que nos escuchan gestionar ahora sí el estrés? O sea, a lo mejor ellos no conocen los términos, dicen, pues no me importan mucho los términos, pero sí quiero saber cómo, porque pues sí siento que tengo este estrés, esta ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder gestionar estas dos emociones que están muy correlacionadas? Bueno, no sé si son emociones, pero muy correlacionadas, ¿no? Esas sensaciones. Fíjate que primero hay que aclarar algo. Cuando hablamos de gestión de estrés, el término gestión vamos a detonarlo como una administración. Es decir, no debemos de ver el estrés como algo malo. Más bien el estrés es un proceso de alarma de nuestro cuerpo que nos indica que algo no está bien y a partir de ello nosotros tenemos que actuar, ¿no? El doctor Hanselier en su proceso de investigación menciona que si nosotros tenemos exceso de estrés es malo. Pero también nos dice que si nosotros no tenemos estrés, también es malo. Entonces, acuérdate que todo esto tiene que ver con las medidas, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo necesita finalmente esta activación. Pero cuando yo veo que mis recursos son insuficientes, necesito yo trabajar en ello. Pero de manera natural. Antes de pasar a qué pasa cuando me siento agobiado del estrés, pensemos en que podemos llevar una vida más saludable haciendo 4 cosas de manera esencial. Lo primero es que debemos de estar bien comidos. Es decir, necesitamos nosotros tener una alimentación saludable, ¿no? Por ahí los nutriólogos nos sugieren, ¿no?, que hagamos 3 comidas diarias y que tengamos 2 colaciones, ¿no? Esto para buscar que el metabolismo del cuerpo sea mucho más eficiente. Aparte, recordemos que en los alimentos vienen todos los materiales necesarios que ocupa nuestro cuerpo para generar energía. Mientras más energía tengamos, pues evidentemente tenemos mayor oportunidad de hacer las cosas que tenemos que hacer durante el día. Y nuestro cerebro ocupa glucosa. Para poder activarlo necesitamos comer. Si no comes, ¿qué pasa? Te duele la cabeza. Y eso también es una señal de alarma que necesitas comer. Es correcto, ¿no? La segunda sería que nosotros necesitamos estar hidratados. ¿Y cuándo tomamos agua? Muy poco. Pues muy poco, ¿no? Y a veces cuando tomamos agua es porque ya tenemos sed. Y realmente cuando tenemos sed ya estamos en un proceso de deshidratación. Claro. Vivimos en un lugar muy cálido. Aquí sí. Y es húmedo. Sí. Y entonces puedes estar incluso en el aire acondicionado, sentado, y puedes estar sudando, ¿no? Porque también se puede sentir el bochorno del calor que está por fuera del lugar donde estás. Entonces nosotros necesitamos estar tomando líquido constante, ¿no? No es agarrar de repente la botella y tomarme 1 litro como va, ¿no? Sino es estar tomando pequeños sorbos durante todo el día. Cada hora, cada media hora, dependiendo de las actividades que estemos nosotros desarrollando. También debemos de darle al cuerpo descanso. Pero fíjate que aquí viene un jalón de orejas para la gente. Porque cuando tenemos la oportunidad de descansar, así sean 5 o 10 minutos, ¿qué hacemos? El celular. Nos vamos al celular, nos vamos a la televisión, nos vamos a escuchar música que de repente ponemos, no sé tú qué música escuches, ¿no? Pero yo de repente a lo mejor me pongo música de rock en inglés de los años 80 y de repente me altero, ¿no? Emocionalmente, me emociono. Pero finalmente, si yo estoy en un proceso de estrés y quiero yo relajarme, necesito ponerme literal como estrella de mar en un lugar
y arrojarme ahí 15, para estar 15 5, minutos, 10, 15 minutos. Ahora, hay niveles de estrés, lo que te mencionaba hace rato, que la gente maneja dentro de sus labores. O sea, no sé, vamos a suponer que nos vea no sé, de los que mueven el tráfico aéreo, pues tú dices, es diferente que alguien que esté en una oficina, en una computadora. O sea, es diferente el nivel de estrés que manejas, y bajo ese nivel de los que ya hablamos ahorita, pues tú vas a decir, sí, esos 15 minutos sí los voy a ocupar para descansar, porque está en la oficina y a lo mejor nomás voy por una agüita, un café, y yo me despejo mi mente. O sea, es diferente según la situación laboral que tengas, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor simplemente con salir y respirar al aire libre pudiera ser suficiente, claro. Y lo último es dormir. Claro. Es el buen dormir. Hay estudios donde nos dicen que lo ideal para el adulto es que se pueda dormir de 6 a 8 horas, pero que esas 6 a 8 horas sean efectivas, ¿no? Que no tengamos por ahí situaciones que nos levanten por la mañana, por la madrugada, perdón. Precisamente para poder tener un buen dormir debemos de considerar varias cosas en nuestro lugar donde vamos a dormir. Claro. Por ejemplo, que estén las luces apagadas, ¿no? Para poder dormir necesitamos que no haya luz. Es correcto. Porque eso va a activar la melatonina, y la melatonina, que es la hormona del sueño, nos va a permitir tener un mejor descanso. Necesitamos nosotros no haber cenado e irnos inmediatamente a dormir, porque si no aceleramos el mecanismo del sistema digestivo, y al mismo tiempo el cerebro pues está trabajando para poder generar ese procesamiento de digestión, y finalmente eso nos puede generar a lo mejor molestias, ¿no? Durante la noche. Cambiar las sábanas, ¿no? Que debería ser una práctica de higiene constante. Mínimo cada tercer día. Y yo diría que si estoy sudando todos los días, más, sí, diario, ¿no? Pero no lo hacemos. A veces dejamos una semana, 2 semanas, 15 días y un mes, ¿no? La almohada, ¿qué almohada estás usando? Una almohada toda llena de saliva, claro, de mocos, no sé, sí, sucia, ¿no? Y también pensar en que pues los colchones se tienen que cambiar periódicamente, ¿no? Ya hasta que está ya hasta que está el colchón sobre la base, ¿no? Ajá, sí. Decimos, oye, si le hizo un hoyo aquí, lo volteo. Al final del día ya no está mostrando la resistencia del colchón, y eso ya no me permite tener el buen descanso. El descanso adecuado, claro. Que tu habitación esté aromatizada. Sí. Entras y de repente huele a humano ahí adentro. Ajá, sí. Y pues tampoco es agradable para tu cerebro. Y por supuesto que tu cuarto, tu habitación esté arreglada, ¿no? Sí, ordenada. Sí, claro, ¿no? O sea, si tú llegas y es un cuarto desordenado, pues evidentemente eso influye mucho en tu situación emocional, y eso no te permite un buen descanso. A veces no se le da la importancia, sobre todo a ese último, ¿no? El punto del descanso en cuanto a dormir. Y justamente creo que esa parte de los ciclos de sueño, ritmos circadianos, obviamente los profundos, el sueño profundo, que creo que es el más importante, pues sí, cuando menos tener 3 ciclos, y creo que a partir de ahí, junto con todo lo que tú dices, que es una higiene del sueño, pues con eso uno lo hace, ¿no? Siento que sería bastante fundamental para las personas que pues sí nada más van a trabajar, regresan a su casa y 2, 3 cositas y a dormir y otra vez. O sea, muchas personas que tienen esos hábitos ya muy establecidos del trabajo, creo que tomar estas consideraciones que tú dices sería... Esto te lo digo nada más para poder vivir pues una vida o una salud mental pues obviamente más calidad, tranquila, ¿no? Sí. De mejor calidad. Pero bueno, ya entrando en materia propiamente al estrés, cuando ya está sobrepasando, podemos generar diferentes tipos de técnicas. Generalmente como psicólogos nos basamos mucho en la parte de la respiración, ¿no? Quiero que tomes, por favor, ahí con tu mano izquierda, quiero que tomes una rosa, ¿no? Esta rosa, tómala, ¿no? Okay. Y con la otra mano, con la mano derecha, quiero que tomes ahora una veladora. Y simules con tu pulgar que es una veladora, pues, que está prendida, ¿no? Entonces, vamos a llevar nuestra mano con la rosa hacia nuestra nariz, y te voy a pedir que le inhales y trates de oler el aroma de esta rosa, ¿no? ¿Vale? ¿Le damos? Inhala. Sale, siente ese aroma cómo entra a tu cuerpo, y ahora vamos a apagar la velita que tenemos del lado derecho. Sóplale a tu velita. Pero esta velita es como las velas que poníamos a los niños, ¿no? En los pasteles, estas mágicas que se prenden, que regresan, se te volvió a prender. Bueno, vamos a oler la rosa. Inhala y exhala.
Esta es la técnica de la rosa y la vela. Esta la ocupamos comúnmente para los niños, ¿no? Ya sabes tú que los niños aprenden en esta diversión del juego, ¿no? Entonces jugar con ellos, este tipo de acciones, pues permiten que bajen los niveles de estrés. ¿Qué podemos hacer con los adultos? Poder tener inhalaciones y exhalaciones de 5 segundos, con una espera a lo mejor en este intervalo de inhalación y exhalación otros 5 segundos. Y vamos a ponerle otros 5. Realiza durante 5 minutos en la mañana y en la noche. En la mañana, cuando oxigenas tu cerebro, te va a servir para dar energía y te vas a despertar con mejor ánimo. En la noche vas a oxigenar tu cerebro para que tu cerebro tenga alimento, tenga energía y pueda tener un buen descanso. Entonces, ¿cómo es esto? Te voy a pedir que inhales 5 segundos. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Reténlo. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hay que hacerlo durante 5 minutos. ¿Vale? Esto es simplemente para tener una vida más energetizada, ¿no? Con mayor energía. Pero si de repente ves tú que tienes una sensación de estrés importante, puedes aplicar esta técnica durante el día y te va a ayudar para que tu cerebro pueda pensar mejor las cosas. El oxígeno llega al cerebro, llega a tu región frontal y esta región frontal se va a encargar de la toma de decisiones, entonces le vas a permitir dar tiempo ¿no? Y estas son técnicas que sugieren a niños con neurodivergencias, por ejemplo, ¿no? A lo mejor personas con ansiedad, con depresión, no es exclusivamente del estrés, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Platícame tú, ahora te voy a preguntar yo a ti, platícame cuál es tu mayor fortaleza. Una que tú tengas. Mi fortaleza es entrevistar personas. Ah, caray, excelente, muy bien, muy buena respuesta. Hablar y entrevistar personas, vientos. Ok. Para poder generar una idea de fortaleza, vamos a pensar en eso que nos motiva y que nos ayuda, ¿no? Y seguramente tú en esta idea de fortalecer esa idea, pues vas a pensar, ¿no? Que tienes un siguiente invitado, o vas a pensar que hoy tienes que hablar con alguien. Entonces, en una situación de estrés, podemos pensar en alguien a quien yo voy a entrevistar o en alguien con quien necesito hacer una plática, y entonces trato de recordar a esa persona con sus características positivas y eso me ayuda a minimizar todo esto, ¿no? Yo te comparto que en mi cartera, por ejemplo, llego a tener fotos, ¿no? Y puedo tener a lo mejor fotos de mis hijos, puedo tener fotos de mi esposa, y entonces cuando yo entro en estrés, abro la cartera, los veo y recuerdo que lo que estoy haciendo muchas veces tiene que ver con ellos, ¿no? O también recuerdo que ellos me esperan en casa o que necesito llegar bien. Y entonces esa idea de fortaleza cambia mucho de tus pensamientos y baja automáticamente todo lo que te ayuda a disminuir el cortisol de manera inmediata porque empieza a generar endorfinas, empieza a generar aumento de oxitocina, de serotonina, que son neurotransmisores que nos ayudan en la alegría, en la felicidad, ¿no? En ese soporte, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos trabajar con las huellas químicas, ¿no? Con los olores, ¿no? ¿Algún olor que te guste a ti? El café. El café, ¿no? Fíjate que yo no tomo café, pero me gusta oler de repente el café. Y entonces, si tengo la oportunidad de tener un café cerca, pues a lo mejor podría tener una bolsita. Y esta bolsita, cuando yo me sienta estresado, puedo abrirla, dejarla cerca de mi nariz y entonces respirar ese aroma que me genera. Y eso en automático también nos ayuda a generar neurotransmisores de felicidad. Mucha gente pues le gusta a lo mejor lo que es un perfume, ¿no? Y entonces se ponen el perfume en la muñeca y lo empiezan a oler, ¿no? O a lo mejor un chocolate, cualquier olor que a ti te plazca, ¿no? A lo mejor te gustan las plantas, te acercas a una planta y empiezas a oler las plantas. La famosa albahaca aquí en la costa, que es muy famosa, ¿no? Podemos encontrar una infinidad de olores, ¿no? Pero te puedes abrazar a uno de ellos. Puedes escuchar música, ¿no? A veces me preguntan, bueno, ¿y qué tipo de música puedo escuchar, no? Pues no te voy a dar un tipo, no te voy a dar una canción en específico. Finalmente, tú te puedes tranquilizar con cualquier canción que a ti te agrade, ¿no? Y el tranquilizar no quiere decir que me va a poner a sentarme y a pensar, meditación, modo zen, no, nada de eso. No, simplemente es una canción que me gusta y la puedo empezar a cantar. Sí, porque la memoria es tuya, la memoria de lo que causa esa canción o esa música es tuya, no es de... Alguien puede decir a lo mejor metal, bueno, pues si el metal te hace una memoria que te baja el nivel de cortisol, pues dale por ahí. Es correcto, ¿no? A veces me dicen, bueno, ¿y por qué no escuchar música clásica? Disculpe, yo si escucho música clásica, a lo mejor en un momento de estrés me estreso más, ¿no? Por el tipo de tono que se llega a manejar. Entonces a lo mejor a mí no me funciona. Entonces, pero te digo,
la canción que tú quieras, ¿no? Ya en términos más complejos, fíjate que hay gente que me dice, bueno, ¿y si yo tengo ganas de golpear algo o a alguien o arrojar algo? Yo les diría, no, cuidado, no. Cuando tenemos ese pensamiento podemos llegar a herirnos, y no nada más a nosotros, podemos llegar a herir a alguien o romper algo que a lo mejor para nosotros puede ser muy valioso, pero sí podemos generar un desgaste físico con esa necesidad de golpear. Y entonces yo agarro a lo mejor una almohada, la pongo sobre mi cama y le puedo empezar a pegar a la almohada fuertemente hasta que me canse, ¿no? Esa es una técnica psicocorporal, exactamente, para generar la descarga de energía y ya no causar lesiones en alguien. O en mí mismo. O en mí mismo, ¿no? ¿Y qué puedo hacer también? Si necesito gritar, grita, ¿no? Pero bueno, si vives en un lugar, un fraccionamiento donde hay muchísima gente, pues gritar podría ser como bien complejo, porque pues toda la gente se va a asustar y no vaya a ser que llamen a una patrulla, ¿no? Claro. Y algo le está pasando, ¿no? Pero sí podemos gritar si colocamos a lo mejor nuestra almohada también en nuestra boca, ¿no? Ajá. Y entonces empiezo a gritar hacia la almohada fuertemente y eso ayuda a que el sonido no sea tan grande, pero sí jalo toda la energía a ese grito. Claro. Y me puede servir, ¿no? O simplemente me voy a la playa, allá donde está todo abierto, y empiezo a gritar, ¿no? Sí. ¡Ah! Todo lo que tú quieras. Obviamente sin herir a la gente, ¿no? Claro. No le vamos a gritar a la gente cosas, claro, ¿no? Pero ese tipo de técnicas que parecería que son bastante simples, bastante sencillas, nos ayudan muchísimo todo el proceso. Claro. Cada persona va a encontrar la forma, entre muchas opciones que tú nos diste, o a lo mejor otra, para gestionar su estrés, su ansiedad o su angustia, que muchas veces van relacionadas, que obviamente son distintas, pero que al final la intención de que el psicólogo David esté aquí es justamente eso, conocer un poco más el estrés, cómo es que se puede gestionar, y a partir de ahí tener las herramientas necesarias. Afortunadamente aquí tenemos la playa, la gente puede ir a la playa, afortunadamente pues todos tenemos una almohada en casa, casi todos, ¿no? Tenemos la fortuna, entonces también poder hacer esta otra técnica. O yo también en otros episodios del podcast he dicho que a lo mejor escribir, pintar, dibujar, colorear, lo que a ti se te facilite y creas que es tu herramienta, pues por ahí dale, ¿no? E inclusive también salirte de la rutina, ¿eh? Es correcto. Salirte de la rutina y hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas que te permitan de cierta manera generar nuevas experiencias, porque a lo mejor eso te motiva a querer vivir algo distinto, y por otro lado también encuentras una situación emocional que te genera un mayor placer. E inclusive, ¿por qué no de repente te puede salir otra habilidad? Es, ¿no? Correcto. Digo, a mí me acuerdo que cuando era adolescente, bueno, hasta la fecha me sigue dando miedo las alturas, pero las enfrento de repente y me gusta ir a hacer rappel, por ejemplo, ¿no? Y entonces tendemos una línea, una cuerda de a lo mejor 60 metros y a bajarnos, ya sea en caída libre o a lo mejor en una pared. Pero son acciones que pues no hacemos de manera diaria o de manera pues repetida, constante, pero que la hagas una vez, 2 veces al año, pues sí te permitiría como explorar nuevos espacios, ¿no? Y eso ayuda también a disminuir los niveles de estrés. Pero bueno, si nosotros vemos que después de hacer varias técnicas de este estilo, lo más recomendable y saludable es que acudamos a nuestro especialista de salud mental, ¿no? Sí, claro. Que vayamos al psicólogo. Fíjate que hace como unos 8 años estaba yo en un congreso en la ciudad de Guadalajara y estaba hablando un psiquiatra y hacía un estudio que mencionaba que cuando nosotros tenemos situaciones de estrés que son causadas por una situación traumante y no la trabajamos, estas pueden aparecer más adelante, 10 años después, ¿no? Pero el problema radica en que una vez que ya aparecieron después de 10 años, ya aparecen como una patología, aparecen como una enfermedad. Y algo que podemos encontrar, por ejemplo, es que la pérdida de un familiar, si no trabajamos el duelo, este proceso que finalmente es traumante y este proceso que nos genera un estado fisiológico alterado, el estrés, podría transformarse en patologías como depresión mayor. Claro. Y vámonos a algo más complejo, una esquizofrenia. ¿Por qué? Por la acumulación de neurotransmisores, porque finalmente nuestro cerebro trabaja en base a química, claro, ¿no? Entonces todos esos químicos, al aglomerarse, al causar un exceso dentro del cerebro, pues obviamente producen trastornos, ¿no? Entonces sí es necesario trabajar con la salud mental. Sí, pues te agradezco, David, que hayas estado con nosotros. La verdad, un tema muy interesante. El estrés creo que abarca
muchísimas áreas en las que se puede seguir platicando. Ojalá te podamos tener otra vez por acá para platicar un poquito más de lo que es el estrés. ¿Algún último mensaje que quieras darle a las personas relacionadas con la parte de la gestión del estrés que sea necesario para ti, que creas que escuchen? Que entiendan que no están solos, ¿no? Que hay situaciones que sí nos pueden llegar a complicar la vida, la existencia, esta manera de sobrepensar, pero que existe gente que puede ayudarte, ¿no? Y podemos iniciar a lo mejor con personas muy cercanas a empezar a platicar el problema. Y estas personas que escuchan el problema, saber dirigir a lo que es la salud mental, ¿no? Se llaman redes de apoyo. Claro. Y es importante, tenemos muchas redes de apoyo en nuestra sociedad. Acérquense a algunas de ellas, seguramente encontrarán a alguien que los puede apoyar en todo momento. Pueden consultar incluso líneas de emergencia por teléfono, ¿no? O sea, herramientas y recursos existen. Simplemente es jamás olvidarse que no están solos, ¿no? Okay. Pues muchas gracias, David. Gracias por habernos visto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.